Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los estudiantes, docentes, miembros de la cátedra de taller de investigación de la Escuela de Administración de Negocios. Es para mí un placer dar inicio a lo que es la tercera y última actividad de cátedra de este semestre. Hoy con un tema que efectivamente amarra el final de una investigación, pero también el proceso de la misma, ¿verdad? Al final de cuentas, el TFG es trabajo final de graduación y conlleva investigación. Y nadie se va a poder escapar de eso. La van a querer hacer algunos cualitativos, algunos cuantitativos, algunos mixta, pero van a tener que investigar, ¿verdad? Y ese paso para mí es apasionante, ¿verdad? El hecho de descubrir cosas, el hecho de hacer un proceso para tratar de dar respuesta a una pregunta y conseguir dar respuesta a esa pregunta es algo que a mí personalmente me apasiona y que hoy la profesora de la Escuela de Estadística, Yoleni Quiroz, nos va a ayudar a comprender un poquito ese proceso y cuál debería ser un acercamiento al resultado final, a un reporte. Entonces, Yoleni, nuevamente muchas gracias. Bienvenida a esta cátedra que ya te recibe por reiterada ocasión. Y nada, ¿no? Otra vez decirte muchas gracias y estoy seguro que será súper interesante. Bueno, muchas gracias, Francisco, y un placer acompañarles y darles, aunque sea una pincelada, para ver este mundo tan grande que es la investigación y que a veces nos complica la vida, como decimos a veces, y a veces no lo tenemos tan claro qué es lo que queremos investigar. Y bueno, la idea es darles una pincelada, dejarles esa espinita de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Entonces, me voy a permitir compartir una pequeña presentación. Vamos a ver, ¿la pueden visualizar? Sí, correcto. Ok. Entonces, un poco lo que nos hablaba Francisco es ver esa parte de la investigación que conlleva la ejecución de un trabajo de campo que queremos plantear y que queremos ver. Siempre vamos a pensar en la investigación en tres grandes grupos de tres grandes etapas, que es el planteamiento la preparación, esa parte de donde yo quiero y debo definir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero investigar, cuál es el problema que yo quiero enfocarme y establecer ese plan, básicamente, de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Vamos a preparar un, un documento donde encontremos cuáles serían nuestros objetivos, cuál es la población que vamos a trabajar, cómo queremos diseñar, cómo queremos obtener información. ¿Qué quiere decir? Yo voy a obtener información a partir de un instrumento estructurado. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese cuestionario? Eh, Todo esto lo vamos a hacer en planteamiento y preparación. O sea, nos vamos a sentar a pensar cómo es la mejor forma que yo desde la investigación que voy a hacer, voy a responder a ese problema que yo planteo. Voy a plantear ese problema que es el que me interesa o que quiero desarrollar y cómo voy a responder, como decía Francisco, cómo vamos a contestar las preguntas que nos pusimos al principio. Una segunda etapa va a ser esa ejecución de lo que yo tengo planteado. Vamos a seleccionar eh, básicamente como si vamos a tener personal de trabajo de campo, vamos a seleccionarlo y a capacitarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque es importantísimo esa capacitación, porque nosotros tenemos que poner en la misma sintonía de la investigación que yo estoy planteando, de lo que yo quiero investigar, de las respuestas que quiero obtener a las otras personas que nos están apoyando en esta investigación. Entonces, los entrevistadores o personal que nos va a acompañar tiene que entender también qué es lo que yo quiero investigar, qué es el problema que queremos solucionar o que queremos encontrarle respuesta y vamos a organizarlo en, en grupos de trabajo. Ahorita vamos a ver un poco más cómo pensar eso.
Y siempre en esta parte de trabajo de campo vamos a hacer un pilotaje del cuestionario que presentamos nosotros en el planteamiento y la preparación. Y este pilotaje vamos a tener en cuenta que tiene que ser muy similar a lo que yo voy a realizar realmente en el trabajo de campo. Y trabajo de campo siempre nos lleva o nos abarca desde ese planteamiento, desde ese pilotaje, esa revisión, hasta la aplicación del cuestionario, ya sea, ahora tenemos muchas formas, pero ya sea en papel, ya sea digital, ya sea personal o sea que lo enviamos por un correo. Siempre todo ese proceso abarca esta segunda etapa. Y por último, vamos a tener lo que es la presentación de información, o sea, el procesamiento que vamos a realizar, el análisis que vamos a realizar, que siempre desde la primera etapa vamos a ir pensando en qué es, cómo quiero analizarlo, cómo quiero procesar esa información y preparamos un informe final, que en el caso de los TEFIAS, pues es el capítulo de TEFIA, donde vamos a discutir también los resultados que se obtuvieron en esta recolección de información. Entonces, para nosotros poder hacer todo esto, vamos a empezar por qué es lo que yo quiero investigar, ¿verdad? ¿Qué es ese problema que yo tengo? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y entonces ver qué tipo de información necesito. Entonces vamos a buscar información específica. Vamos a ver si esa información existe, y cuando hablo de existe es que ya alguien ha hecho una investigación similar en donde encontramos los datos, o incluso es información que se recolecta de forma sistemática, inclusive, pero no pensada para procesarlo en razón a un objetivo que ustedes establecen. Pueden ser información, registros administrativos en donde los vamos a procesar con viras o con el objetivo que estamos planteando desde el principio. Y también podemos ver que existe la posibilidad de que no encontremos información, que nosotros tengamos que buscar esa información, eh, recolectarla si es el caso, y tenemos que establecer cómo vamos a recolectar esa información. Entonces, aquí es donde entramos mucho a ver los tipos de fuentes que encontramos, cómo es que la vamos a recolectar. Entonces, si nosotros tenemos información ya recolectada, podemos encontrar fuentes primarias o fuentes secundarias, que estas fuentes primarias son básicamente, tomamos información de las personas que recolectaron esa información. Si nosotros tomamos, por ejemplo, información de la encuesta de ingresos y gastos, en nuestra fuente primaria va a ser el INEC, que es quien ejecuta la encuesta de ingresos y gastos. Si vamos a utilizar información sobre ingresos hospitalarios, entonces la caja es quien nos va a dar la información, o el Ministerio de Salud es quien es fuente primaria. Pero también encontramos que utilizamos información de alguna otra fuente que no necesariamente recolectó los datos. Y en este caso usamos mucho fuentes como información o informes del Estado de la Nación, informes del Centro Centroamericano de Población, por ejemplo, que ellos utilizan utilizan al INEC, utilizan a la Caja, utilizan al Ministerio de Educación Pública para accesar a la información, accesar a los datos, pero ellos hacen sus respectivos análisis y publicaciones. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos fuentes secundarias, que nos sirve igualmente, que lo importante es valorar la validez de esa información, si cómo se recolectó. Aquí es importante encontrar cómo fue que se obtuvieron los datos, hasta dónde yo puedo hacer análisis con esos datos y si es posible utilizarlos en mi investigación. Pero en el caso de la información no existente, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades dentro de la investigación y utilizar diferentes métodos. Y entre ellos está la observación participativa o no participativa, en los que yo simplemente voy a observar un comportamiento. Vamos a tener, en el caso de entrevistas, ya sea telefónica, personal o administrada. Cuando hablamos de entrevista personal, es que vamos y entrevistamos a nuestra
unidad o de nuestro informante de forma presencial. Entonces vamos a tener la posibilidad de ver cómo se comporta, cómo reacciona a cada una de nuestras consultas. En la telefónica vamos a tener que tener muy claro, nosotros solamente vamos a escucharlos, qué es lo que dicen, y la autoadministrada, usualmente mandamos por correo la información y ellos contestan o ellas contestan, o incluso podemos ir a darles un cuestionario personal, pero que ellos contestan solos o solas el cuestionario. Y también tenemos información por medio de correos electrónicos que mandamos. Aquí lo importante es valorar hasta qué punto ustedes tienen la posibilidad de hacerlo y cuál es la posibilidad de que obtener información más fácilmente. ¿Y por qué les digo esto? Porque para nosotros es muy fácil mandarlo por correo, por ejemplo, pero no es tan sencillo que nos contesten. Nosotros tenemos la facilidad de que ahora tenemos todo el mundo, básicamente casi toda la población tiene un correo electrónico asociado, uno o varios, dependiendo de si yo tengo mi correo personal, tengo mi correo laboral o incluso mi correo institucional del centro de educación donde pertenezco. Pero no necesariamente tenemos la cultura de estar contestando entrevistas por correo, que no, a veces como que no confiamos tanto en que realmente sea una entrevista o pensamos que es una estafa o simplemente lo dejamos para después, cuando tenga un tiempito y ese tiempito se volvió nunca, ese tiempito recibí 3 veces una notificación y aún así no contesté. Entonces sí tenemos que tener en claro que si queremos efectividad, debemos tratar de empezar con una entrevista personal. Las telefónicas son otras que tienen muy buena tasa de respuesta. Tanto la personal como la telefónica usualmente nos contestan cuando uno hace el contacto. Las por correo o enlaces que mandamos por Facebook o por Instagram que nos contesten y nos ponemos en algún estado en WhatsApp, no necesariamente tenemos unas buenas tasas de respuesta. ¿Y cuál es el problema de no tener una buena tasa de respuesta? Que muchas veces no podemos hacer la inferencia que nosotros queremos hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Generalizar a una población que yo establecí. No puedo decir que la población de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, si lo que hice fue utilizar la información que algunos me quisieron contestar del correo institucional. Entonces sí tenemos que valorar cuál es el énfasis que tengo que darle cuando utilizo algún tipo de estas técnicas para recolectar información. Y más adelante vamos a ver un poco qué implica eso en un diseño muestral para un análisis que podamos realizar. Cuando nosotros hacemos investigación, vamos a trabajar, y Francisco lo decía al principio, puedo establecer una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa o hacer una mezcla. Entonces, siempre tenemos que tener en claro cuál es la ventaja que tenemos de una con otra. Mi recomendación siempre va, tratemos de combinarlo, dependiendo mucho de cuál es ese objetivo. Ya no es tan común ver una investigación solo quali o solo quanti. Hace tiempos, pues sí, nos casábamos solo con la investigación cuantitativa, no confiábamos en lo quali o no nos gustaba lo quanti y hacíamos solo quali. Entonces, pero ahora tenemos la posibilidad de ir combinando ambas. La ventaja de ser una investigación cuantitativa es que tenemos esa posibilidad de predecir en un escenario que estamos estableciendo. Podemos hacer esa generalización que les comentaba hace un rato. Yo puedo decir con cierta cantidad de respuestas o cierta cantidad de personas que nos contestan que una población tiene ese comportamiento o tiene esa opinión. Podemos medir ese error o esa confiabilidad que vamos a tener con los datos. Ustedes van a escuchar muchas veces que con un error del 2%, con un margen de error, o que los resultados pueden variar entre cierta cantidad y cierta cantidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánta precisión vamos a tener con la información?
En lo cuantitativo, nosotros podemos tener muestras pequeñas o muestras grandes, dependiendo la facilidad o, eh, por decirlo así, cuánto dinero y tiempo tengamos para hacer la investigación, pero también tenemos una desventaja, que a veces no podemos profundizar tanto en un tema muy específico. ¿Ya ahí por qué? Porque ahí necesitamos algunas otras técnicas y ahí es donde muchas veces compartimos las técnicas cualitativas para profundizar, que esa es una ventaja de lo cual y podemos profundizar en temas muy específicos, podemos indagar más y más hasta meternos a un mundo fascinante, pero lo cuanti no te lo puede hacer en ese momento, sino tenemos que utilizar lo quali y lo cual y nos permite más flexibilidad en el proceso de la investigación, en el proceso de establecer ciertos detalles o ciertos protocolos. Tenemos más flexibilidad para ir cambiando conforme cambia el proceso de la investigación. Y no se puede generalizar, eso sí. Podemos hablar de resultados en el momento del conjunto de participantes, pero no podemos ni generalizar, no podemos medir cuánto es el error que hacemos nosotros utilizando la técnica que utilicemos y no es reproducible. Puede ser que en algún momento yo aplique la misma técnica, el mismo foco grupal, el mismo taller con personas muy similares, pero tengamos resultados muy distintos. Entonces sí hay que tener en cuenta que ciertos objetivos los puedo cumplir con ya sea una u otra o la combinación de ambas. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer investigación? Y aquí lo importante es que debo establecerlo desde el principio. No lo voy a establecer ya cuando dije, necesito ver qué hago. Vamos a establecerlo desde el principio y es definir cuál es mi población, cuál es la unidad de estudio y dónde lo vamos a limitar. Y siempre recordemos que la unidad de estudio es aquella persona, objeto o animal de interés en el estudio. Tengo que siempre definirlo en tiempo y en espacio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y siempre lo vamos a establecer de forma singular. Es una persona, es el estudiante, el docente. Y cuando nosotros hablamos de un conjunto de estas unidades, vamos a hablar de población. Siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros definimos la unidad, también debemos definir quién nos va a dar la información. Y esa información es, o esa persona que nos va a dar la información es nuestro informante, no necesariamente coincide con la unidad de estudio. Si nosotros estamos haciendo una investigación en niños de educación, en niños en etapa de preescolar, por ejemplo, usualmente ellos no nos van a decir las cosas, porque a veces indagamos sobre temas un poco más complicados. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó con las pruebas FARO, que les preguntaron a los estudiantes información del hogar. Ellos no tienen idea de muchas cosas. El objetivo o la unidad de estudio sí iba a ser el niño o la niña en edad escolar, pero la información que necesitábamos para complementar toda la información del niño o la niña nos lo tenía que dar el encargado. El encargado en este caso es el informante, porque las personas menores de edad o las personas muy pequeñas no nos van a dar información suficiente. Si yo quiero hacer una investigación sobre la alimentación que tienen los infantes, no le voy a preguntar al niño qué es lo que come, si se lo come al día o si se come a sus horas, o le puedo preguntar qué es lo que le gusta comer, sí, pero no qué es lo que realmente come para ver si ellos cumplen con un patrón nutricional. Entonces, ¿quién nos va a informar? Otra persona, el encargado, el padre o la madre, y entonces eso tenemos que dejarlo muy claro desde el principio de la investigación. ¿Quién va a ser mi unidad de estudio? ¿Quién va a ser mi informante? Y por ende, ¿quién va a ser la población? Ese conjunto de unidades elementales que tenemos, que la vamos a delimitar igualmente en tiempo y en espacio, que puede ser que la podamos tener completa, que sea finita, que yo pueda cuantificar completamente cuántos niños en edad escolar están en Costa Rica,
o cuántos estudiantes tiene la Universidad de Costa Rica, pero también existe la posibilidad de que yo no pueda definir realmente cuántos. Si yo pienso en cuántas personas migrantes hay en Costa Rica, no hay nada que me diga realmente cuánto es. Un número, podemos tener una estimación aproximada de acuerdo a la información del censo, pero, o de acuerdo a la información que tiene migración, pero sabemos que hay personas que no están que están indocumentadas en el país, entrarían dentro de nuestra definición de población, pero no sabemos cuántos son realmente. Entonces, podemos tener esos dos tipos de población. Ustedes tienen que definir si realmente se trabaja con una población finita o infinita y dejamos bien claro qué es lo que vamos a medir con esa población. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a decir que nos diga el informante? Muchas veces la población no es una persona, como hablábamos de un objeto, hablábamos de un animal, puede ser un expediente académico, puede ser, entonces, mi informante no es una persona, sino es un expediente académico. Eso lo tenemos que dejar muy claro y tiene que estar definido desde el principio. ¿Por qué es importante definir esto al principio? Porque cuando nosotros vamos a hacer o vamos a pensar cuál es la mejor manera de obtener la información, si vamos a utilizar todos los elementos o no utilizamos todos los elementos, debo irme a esta definición que yo planteé al principio. Si yo tengo una definición de población bien clara y incluso tengo la población es finita y esta es la cantidad de elementos, yo puedo decidir si realmente trabajar con todos esos elementos o trabajar con una parte, que después vamos a ver. Y por eso les decía también que al definirlas debemos tener claro qué es lo que vamos a medir y vamos a establecer cuáles son las variables que vamos a medir en la población, ya sean variables cualitativas o variables cuantitativas. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, vamos a hablar de atributos como el estado civil, la nacionalidad, qué sé yo, la religión. Y cuando hablamos de cuantitativas, pueden ser variables que se puedan cuantificar, o sea, valores que yo puedan hacerle una suma, pueda restar, pueda multiplicar, pueda hacer cálculos matemáticos, que yo pueda generar muy fácil una diferencia entre una u otra. O yo puedo calcular un promedio de edad, puedo calcular un promedio de ingreso. Pero en el caso de las variables cualitativas, yo lo único que puedo establecer es una diferencia o una frecuencia con esas variables. ¿Y qué quiere decir? Yo puedo decir cuántos hombres o cuántas mujeres hay. Yo puedo decir, esta persona tiene un estado civil distinto, pero no puedo medir cuánto es, cuánta es la diferencia de ser soltero y cuál es la diferencia de ser casado, por ejemplo. Entonces, esas particularidades que tienen las variables cualitativas nos ayudan muchas veces para hacer perfiles de nuestra población. Pero si yo quiero calcular algunas otras cosas, e inclusive hacer algunas estadísticas un poco diferentes, tengo que tener en cuenta cómo voy a medir la variable. Quiere decir, yo desde el principio debo establecer cómo voy a medir. Tenemos, por ejemplo, siempre vamos a preguntar la edad. Casi en todas las investigaciones donde tenemos población, preguntamos la edad. Pero a veces lo que hacemos es hacer rangos de edad y preguntar si está dentro de si está dentro de los que de 18 a 25, de 26 a 30, 65 y más. Pero cuando ya voy a hacer el análisis, resulta que una de mis propuestas es ver la edad promedio de la población que participó. Si yo lo que tengo es una variable con esos rangos, quiere decir que yo esa variable la hice, ¿cuál? La hice cualitativa. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo calcularle un rango. Lo que yo tengo son ciertos rangos ciertos rangos en donde puedo posicionar a una persona, pero no le puedo decir realmente cuál es la edad de esa persona. Y después cuantificar y sacar un promedio y decir, qué sé yo, cuál es la variabilidad de edad, de qué edad a qué edad van los participantes, eso no lo puedo hacer. Entonces, desde el principio yo debo establecer que si lo que necesito es
ver cuánto es la variabilidad de la participantes, ver cuánto es la edad promedio, yo tengo que preguntar la variable completamente pura. ¿Cuál es su edad en años cumplidos, por ejemplo? Y eso la variable la hace siendo una variable cuantitativa. Siempre vamos a tener en cuenta desde el principio, como les decía, cuáles son las variables que yo voy a medir. ¿Cómo establezco yo cuáles son las variables que voy a medir? Con los temas que yo establecí en la primera fase. En mi primera fase yo establecí cuáles son los temas que yo tengo que indagar o que tengo que investigar y de ahí van a ir saliendo cuáles son las variables que voy a utilizar. Igualmente debemos tomar en cuenta cuáles son los niveles de medición en razón de lo que les comentaba hace un rato con la edad. Yo puedo hacer la nominal o puedo hacer la ordinal, pero después yo no le puedo calcular una matemática, un promedio, por ejemplo, a la edad, que tengo que preguntarla como de razón para poder hacer ese cálculo. Siempre se nos olvida, cuando hacemos investigación, pensar en esto al principio. Siempre se nos olvida que tenemos que ver qué es lo que yo en el futuro quiero analizar. Y cuando vamos a analizar, pensamos, yo hubiera preguntado diferente. O necesito, bien, esta pregunta había que hacerla más, había que profundizar un poco más, entonces había que hacerla como en 3 o 4 preguntas más. Entonces, por eso es importante desde el principio definir cuáles son los tipos de variables y los niveles de medición para ver cuál es el posible análisis que vamos a presentar. No necesariamente va a ser el análisis que resultó, pero sí por lo menos tener el pensamiento y la propuesta. Y aquí les dejo un par eh, de filminas en donde es importante tener y tomar en cuenta cómo vamos definiendo cada una de esas variables, cómo las vamos operacionalizando y dónde las vamos a medir. Porque no sé necesariamente todas las variables entran en un cuestionario, todo lo vamos a preguntar dentro del cuestionario. Puede ser que con 2 o 3 variables que pregunten en el cuestionario, yo operacionalizo una. Entonces, eso sí tienen que tomarlo en cuenta desde el principio, como les comentaba. Entonces, pensando en que vamos a hacer una investigación más cuantitativa, que es como la expertise mía, entonces vamos a pensar en si vamos a utilizar o no un tamaño de muestra. Y cuando hablamos de tamaño de muestra, es que tenemos que ver cuál es el objetivo general, cuál es el objetivo de investigación y cuáles son los objetivos específicos que yo establecí. Relacionar esos 3 componentes con la definición que obtuve de población, unidad de estudio y demás. ¿Para qué? Para yo establecer si voy a hacer un censo o si voy a hacer una muestra. Y aquí la diferencia es muy simple, ¿verdad? Si yo voy a poder o tengo la capacidad de investigar a todos los elementos de la población que yo definí y que eso responde a mi objetivo, vamos a hacer un censo. Pero si yo no puedo por alguna particularidad, nosotros debemos pensar en una muestra. Y estas muestras es tomar una parte de la población y utilizarla. ¿Qué nos va a decir a nosotros cuál es esa parte? ¿Y por qué vamos a hacer una parte más pequeña o más grande? Estas particularidades. Siempre vamos a pensar en que si yo utilizo una muestra es porque puedo reducir costos y tiempo para hacer la investigación. O al contrario, no tengo tiempo ni tengo suficiente presupuesto, entonces voy a hacer una muestra en vez de un censo, en lugar de un censo. Vamos a hacer una muestra o vamos a utilizar una muestra cuando nuestros elementos o nuestras unidades informantes se destruyen. Esto pasa mucho en controles de calidad de producción. Nosotros no vamos a utilizar todos los bombillos para ver si sirven o no sirven, porque los vamos a tener que destruir y no nos va a quedar producción. Entonces lo que hacemos es una muestra para ver la calidad de la producción que tuvimos de bombillos. Vamos a utilizar una muestra cuando las poblaciones son muy grandes o poblaciones infinitas que no podemos estimar realmente cuántos son. Entonces vamos a tratar de utilizar una muestra. O cuando la población es muy similar, o sea, muy homogénea, cada uno de esos elementos, no vamos a perder tiempo y a veces este presupuesto
en utilizar a todos los elementos si son muy similares. Pero eso sí tenemos que tenerlo muy claro al principio de la investigación. Cómo se comporta esa población, si es muy homogénea o si es muy heterogénea. Y utilizamos muestra cuando no tenemos recurso, no necesariamente de tiempo y de dinero, sino de personal, por ejemplo, para llevar a cabo una investigación en donde tenemos que utilizar un censo. Nosotros medimos o valoramos cada uno de estos elementos y decimos, bueno, sí, no tenemos la capacidad de hacer un censo, vamos a hacer una muestra o vamos a utilizar una muestra para la investigación y definimos entonces cada uno de esos aspectos. Cuando nosotros hablamos entonces ya de una muestra, tenemos que tener en cuenta que cuánto es esa muestra suficiente o cuánto es una muestra necesaria para responder a lo que nosotros planteamos. Y para poder pensar en qué es una muestra suficiente o que si es necesaria, vamos a indagar mucho sobre qué hay o qué se ha hecho o qué investigaciones hay de la población o de poblaciones muy similares a la que vamos a trabajar nosotros. Si hay algún estudio previo, si hay un experto en ese tema que nos pueda dar una guía, por así decirlo, una, una luz de cómo se comporta la variabilidad de la población. ¿En dónde? En una variable o en mi variable de mayor interés. Porque aquí sí tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a medir un montón de cosas y no vamos a tomar en cuenta el tamaño muestra para cada una de las variables que yo establecí, sino para mi variable de interés más importante. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener que definir cuál es mi variable de interés más importante y la mínima muestra que yo tengo que establecer para esa variable. Si yo en algún momento pienso que la información que yo quiero es la opinión desagregada por sexo, yo tengo que pensar que tiene que haber muestra suficiente tanto de hombres como mujeres. Yo no voy a hacer una muestra tomando en cuenta la población general y después la divido entre hombres y mujeres y resulta que me quedó un 5% de mujeres y un 95% de hombres. Y ahí yo no puedo hacer inferencia porque no representa un comportamiento de la población. Debemos ver la posibilidad de que si yo no tengo información de otras investigaciones o de un experto, hacer un pilotaje de ver cómo se comporta la opinión de la población para ver cómo está esa variabilidad. Una vez que yo tengo ese comportamiento o esa información, vamos a determinar cuál es el nivel de confianza en que yo quiero trabajar la información o el análisis de los datos. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué nivel de confianza yo voy a hacer la inferencia que voy a hacer y que voy a generalizar? Entonces, vamos a determinar si la información que yo tengo que voy a dar, los resultados que voy a obtener, si van a ser de alto impacto o de bajo impacto. Y entre más alto impacto, mayor tiene que ser mi porcentaje de confianza. O sea, lo más preciso, yo tengo que buscar que esa información y nosotros los resultados que vamos a tener, aparte de los resultados de cálculos estadísticos, los vamos a llamar estadísticas cuando trabajamos con una muestra y cuando trabajamos con un censo se llaman parámetros. O cuando llamamos con toda la población, lo vamos a llamar parámetros. Entonces, cuando hablamos de nivel de confianza, ¿qué tan confiable es que el valor o el estadístico que yo estoy obteniendo se parezca al parámetro, al valor que tiene toda la población, al valor que yo obtuve o que yo pudiese obtener si hubiese utilizado todos los elementos? Entonces, si yo quiero que sea lo más parecido, voy a ir subiendo mi nivel de confianza al 99. Lo típico es que trabajemos a un 95, que es lo que la mayoría encuentra, o incluso en una muestra simple al azar, básica, lo más básico, por ejemplo, se trabaja al 95, pero ahí podemos ir trabajando, ¿verdad? Yo digo, bueno, no es tan preciso lo que necesito, entonces puedo generar un intervalo un poco más grande y trabajar al 80% de confianza. Entre más pequeño
O sea, entre más alto sea ese porcentaje, más pequeño es el rango en que me puedo encontrar el valor que yo obtengo con relación al parámetro o la población que vamos a obtener. Una vez que yo establecí ese nivel de confianza, vamos a ver en cuánto es el error que yo quiero permitir. Ese error es cuánto me voy a desviar del parámetro real. ¿Cuánto estoy, por así, cuánto acepto yo desviarme? Si yo acepto que sea un 1%, si yo acepto que sea un 5%, entonces eso lo tengo que establecer. Entre más pequeño sea ese valor, más grande tiene que ser la muestra. ¿Por qué? Vamos a tener que utilizar más elementos de toda la población para encontrar el valor más preciso que obtenemos. Y una vez establecido esos dos, vamos a ver el comportamiento de la población. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero estratificar, si yo quiero hacer grupos, si yo quiero hacer una muestra general, entonces vamos a ver cómo se comporta. ¿Esto para qué? Para ver toda esa desagregación que yo quiero hacer o pensar en una muestra simple. Ahorita vamos a ver cada uno de esos tipos de muestreo y ahí les van a hacer como más sentido el por qué tenemos que revisar cómo se comporta la población. Y por último, vamos a calcular el tamaño de la muestra. ¿De qué va a depender el tamaño de la muestra? Del diseño muestral. Además de todo lo que ya establecí, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de confianza? ¿Cuál es la precisión que yo obtengo? ¿El error permitido? Y aquí les muestro una fórmula del muestreo simple al azar, el que utilizamos casi en todo. El más simple, el que no me voy a complicar la vida, por decirlo así, y el que tiene más operación matemática para calcular un montón de estadísticos, ¿verdad? Entonces yo tengo una muestra simple al azar, puedo hacer un montón de estadísticos y de matemática. No todos los tipos de muestreo pues van a tener las mismas matemáticas o los mismos estadísticos que podamos calcular, pero eso es un ejemplo para que ustedes vean que ahí pueden utilizar esa información. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo que hicimos fue crear y establecer un nivel de confianza del 95%, que eso en una tabla estadística significa 1.96. Vamos a tener un error máximo, una variabilidad. Cuando yo hice el análisis de la población y no tuve mucha información, establecí que la variabilidad máxima que puedo obtener es de 0.5. Entonces, esta fórmula anterior que nos decía aquí, P por Q, esto P es la variabilidad máxima o la variabilidad de la respuesta, de la variable respuesta, y Q es la diferencia de 1 con esa variabilidad. Entonces, por eso es que aquí tenemos 0.50 por 0.50. Eso quiere decir, no tengo mucha información de la variabilidad, voy a ponerle la variabilidad máxima. Y el error permitido del 5%. Este tamaño muestra, si ustedes mantienen esos mismos parámetros, siempre va a ser 384. Siempre vamos a encontrar un tamaño muestra de 384. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar un factor de corrección de acuerdo al tamaño de la población. Y ese factor es utilizar esta formulita que dice aquí, factor de corrección. Vamos a utilizar el valor que yo obtuve, ese 384, y lo corrijo de acuerdo a la población que yo obtengo. Entonces aquí dice que son 2.200 y un poco, que puede ser que yo tenga 1 millón, que puede tenga 10 millones. Este me va a ayudar a hacer una corrección y eso es lo que me va a decir qué tan diferente es esta muestra de esta otra muestra o de esta otra población. Eso también se puede hacer con los otros tipos de muestreo, hacer los factores de corrección, nada más que empezamos a complicar un poquito las fórmulas. Ya no es tan sencillo como dividir una con otra o sumar y restar y multiplicar, sino que ahí tenemos que, le vamos a ir poniendo más factores a esa fórmula. Cuando entonces establecemos ese tamaño de muestra, tenemos que tomar en cuenta, les decía hace un rato, también el tipo de muestreo. Todo esto del tamaño de muestra es para utilizar muestreos aleatorios. ¿Qué quiere decir? Muestreos que yo pueda generalizar al resto de la población. Y el muestreo aleatorio tiene que tener un componente del azar al seleccionar los elementos. Entonces,
Cuando utilizamos un muestreo simple al azar, un muestreo sistemático estratificado por conglomerados o etápico o por etapas, siempre vamos a tener un elemento aleatorio. Siempre vamos a encontrar el azar en la selección de los elementos. Pero está el muestreo no aleatorio, que siempre es una posibilidad cuando nuestra investigación es casi siempre muy principiante, no tenemos unas investigaciones previas que nos digan cómo es el comportamiento, entonces lo que queremos hacer es un pilotaje, podemos utilizar un muestreo no aleatorio para conocer un poco más de la población, o no tenemos las posibilidades de poder hacer un muestreo aleatorio. Entonces, cuando hablamos de muestreo no aleatorio, encontramos por conveniencia, por ejemplo, me queda más fácil ir a sentarme al pretil y preguntarle al primero que pase. Y ahí obtuve cierta cantidad de elementos y puedo decir que fueron estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero yo no puedo decir que es la opinión de todos los de la Universidad de Costa Rica, sino de los que me contestaron en ese momento. Cuando hablamos por juicio o por intención, es que yo ya establecí a algún experto o pude contactar a personas que saben sobre el tema y me dijeron, para ese tema, tenés que entrevistar a esta persona, a esta otra persona y a esta otra persona. Esos son los que saben del tema. Entonces, no puedo hacer una aleatorización porque posiblemente tampoco exista una lista de expertos en ese tema. Entonces, tenemos que utilizar ese tipo. Por cuotas es cuando yo establezco que tengo que tener cierta cantidad de elementos en cada criterio. Establezco los criterios como edad, nivel educativo, ocupación, qué sé yo, facultad o carrera dentro de la Universidad de Costa Rica y digo, sin ningún otro proceso, sin ningún otro nada, digo, nada más vamos a entrevistar 20 de la Escuela de Administración de Negocios. Y así porque sí. Entonces, yo me voy y consigo 20 de los primeros que me encontré y cumplí con la cuota. Entonces, es por cuota. ¿Qué pasa? Que yo ahí pierdo aleatoriedad. Si yo no tengo un componente aleatorio para cumplir esas cuotas, ya no es un muestreo aleatorio, entonces lo perdí. Y es igualmente las personas que participaron en cada una de esas cuotas. Hay muestreos como, por ejemplo, la bola de nieve, en que yo voy y le digo, entrevisto a Marianne, por ejemplo, y Marianne me recomienda otra persona que sabe el tema y voy a entrevistar a esa otra persona. Esa otra persona me da 3 o 4 y voy generando un buen grupo o una muestra bastante grande, pero fue como ir sumando, pero no hay un proceso aleatorio para conseguir cada uno de los elementos. En el caso de los muestreos aleatorios, yo tengo la particularidad que puedo medir el error de medición. Y eso nos sirve para hacer las estimaciones después de las análisis y las inferencias. En los muestreos no aleatorios yo no puedo. Yo simplemente, eso fue lo que me contestó, ellos fueron los que participaron, esta es la opinión de este grupo de personas. En cambio, en el muestreo aleatorio yo puedo medir ese error de medición a partir de qué, de los elementos, del tipo de muestreo que estoy utilizando, a partir de el instrumento que estoy utilizando. Y el muestreo no aleatorio o el sesgo de medición, que es de los instrumentos del cuestionario o de la parte, por decir así, humana que puede uno incurrir en un error en un proceso de investigación o en un trabajo de campo como estos. Entonces, siempre tomar en cuenta. Yo les presento aquí del muestreo más simple, por eso se llama simple al azar. Y cada uno de ellos va a ir complicando un poco la cosa. Entonces, el simple al azar es, yo de todos los elementos selecciono aleatoriamente la cantidad de la muestra que establecí. Entonces, si yo tengo 100 elementos y establecí 100 como población, tengo que seleccionar 20 como muestra, saco 20. 20 elementos, sin importar si es el primero, el segundo, el tercero, simplemente son 20 elementos. En el muestreo sistemático, yo lo que genero es selecciono un elemento cada cierta cantidad de elementos. Valga la redundancia. Entonces yo tengo 100 y yo digo que tengo que seleccionar 20.
Entonces, si yo de esos 100 tengo que seleccionar 20, cada 5 elementos selecciono uno. La particularidad es que aquí vamos a perder un poco esa probabilidad de que todos los elementos tengan la misma probabilidad, pero hay una selección aleatoria. En el muestreo estratificado, lo que nosotros vamos a hacer es grandes grupos de la población. Y dentro de cada grupo se hace un muestreo, ya sea simple al azar, sistemático, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que en la muestra que yo voy a obtener tengo elementos de todos esos grupos. Si yo dije, voy a hacer una investigación dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y lo voy a estratificar por carrera, yo tengo que tener muestra de todas las carreras que tiene la facultad. Y dentro de cada carrera voy a seleccionar la cantidad de elementos que establezco, o sea, la muestra que establecí en cada una de esas carreras. La particularidad de este es que yo tengo que tener cierta certeza de que estos grupos que yo hice son diferentes entre ellos. Entonces, la población de la escuela de negocios es distinta a la población de estudiantes de la escuela de estadística. Y que dentro de ellos se parecen mucho. Los estudiantes de estadística entre ellos se parecen, los estudiantes de negocios entre ellos se parecen. Tiene que haber algún componente, alguna investigación o algún conocimiento previo o de experto en que yo pueda decir realmente esos grupos son heterogéneos. Y entonces por eso es que yo necesito hacer estratificado, porque voy a ganar en la estimación que voy a realizar. La particularidad es que yo tengo que hacer más muestras. A diferencia del simple al azar o a diferencia del sistemático, cuando yo estratifico, tengo que aumentar un poco la muestra. Y entre más grupos haga, pues más aumento y más aumento. Yo si el simple al azar tenía que usar 20 y yo voy, mejor digo, no, voy a estratificar en 2 grupos, tengo que al menos multiplicarlo por 2 para ver cómo se comporta. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que conforme vamos avanzando en los tipos de muestreo, posiblemente hay que aumentar bastante los tamaños de muestra. Cuando hablamos de un muestreo por conglomerados, es que yo tengo agrupaciones naturales. Entonces, sí, agrupaciones naturales en donde no necesariamente sean muy parecidos o sean muy homogéneos, pueden ser heterogéneos, pero tienen una agrupación natural. Donde, eh, tal vez una investigación en la universidad, la agrupación natural son las áreas o las facultades. Entonces, los de ciencias económicas, los de ingeniería, los de salud, ellos son grandes conglomerados que dentro de cada facultad, pues unos no se parecen a otros, pero nos facilita la investigación agrupándolos así, naturalmente. La particularidad es que no necesariamente en la muestra hay de todos los conglomerados. Entonces, eso sí puede decirse. Yo hice una muestra, pero quedó la facultad de artes por fuera. Pero no necesariamente está mal. Hay que ver el diseño que yo establecí. Y cuando hablamos de muestras por etapas o muestreos polietápicos, significa que yo utilizo diferentes muestreos. De esos 4 los combino y utilizo 2 o 3 a la vez. Entonces, puedo utilizar un muestreo certificado simple al azar o un muestreo estratificado por conglomerado simple al azar. Entonces, ya ahí tengo 3 tipos de muestreo en uno solo. Y conforme vamos complicando el tipo de muestreo, así va a ser la complicación del cálculo de tamaño de la muestra y de las estadísticas o los estadísticos que se hagan después en el análisis. Eso sí tienen que tener en cuenta. Y para poder seleccionar esos elementos, vamos a utilizar un muestreo con reemplazo o sin reemplazo, que ya eso ustedes lo tuvieron que haber visto en el curso de estadística. Nada más para recordarles, el sin reemplazo es yo saco un elemento del total de la población y no lo vuelvo a incorporar al total de la población, sino que ya se quedó muestrado. Y con reemplazo es que lo saco y lo vuelvo a incorporar. Y queda participando, por decir así, en la rifa nuevamente, para que lo tengamos en cuenta. Y no por último, pero sí importante, es tomar en cuenta cuál es el instrumento que vamos a utilizar para la recolección de la información. Recordemos que
Estamos hablando principalmente cuando no hay información y tenemos que recolectarla y tenemos que utilizar un diseño, tenemos que establecer cuál es nuestra población, pero también tenemos que establecer un instrumento. El más común es el cuestionario. Y el cuestionario estructurado, en donde ya tenemos un orden lógico de las preguntas que responden a aquellas variables que yo establecí en el principio de la investigación, que responden a los objetivos y a la problemática que se estableció. Entonces vamos a utilizar preguntas abiertas, preguntas en las abiertas en donde la persona puede contestar todo lo que quiera, tiene la libertad de contestar. Preguntas cerradas en donde yo le doy los 3, 4 o 5 elementos de las posibles respuestas que la persona me puede contestar, sin necesidad de que ellos puedan hablar más o contar otras cosas, sino que yo direcciono un poco más las posibles respuestas con preguntas cerradas. Y tengo preguntas cerradas en donde yo puedo establecer una respuesta única, una escogencia única, una respuesta múltiple que pueden escoger varias respuestas, o en las que yo les doy opción, que ustedes, no sé si ustedes han contestado algún cuestionario donde dice tal y tal y un otros, especifique. Entonces ahí no, tenemos la libertad de que nos contesten algo más que posiblemente no tenía yo en cuenta cuando hice la pregunta en el cuestionario. Entonces eso siempre es utilizado cuando las preguntas tienen muchas posibilidades de respuesta. Y yo, por ejemplo, le digo, ¿cuál es el principal problema o cuál es el deporte que más practica? Hey, hay demasiados deportes. Entonces uno trata de poner los que cree uno como investigador que más se practican en el país. Pero entonces hay otros ahí que uno dice, bueno, puede ser que una persona tome en cuenta que practica un deporte que casi no se hace en el país, o sea, no se practica en el país y nos pueda dar información de eso. Entonces siempre tenemos que tratar de incorporar todos los tipos de preguntas, pero debemos tomar en cuenta cómo vamos a aplicar el cuestionario, porque si yo voy a aplicar un cuestionario telefónico, de manera telefónica, no voy a poner muchas preguntas abiertas, porque eso implica mucho tiempo para contestar el cuestionario. Entonces debemos tomar en cuenta cuál es la metodología que vamos a utilizar para obtener la información y cuáles serían las preguntas o el tipo de pregunta más adecuado para el cuestionario. Siempre tiene que tener un título, tiene que tener una breve introducción donde nos explique qué es, por qué y quién está haciendo la investigación. Porque es que yo le estoy consultando lo que próximamente le voy a consultar, ¿verdad? Si hay alguna institución o varias instituciones asociadas, pues tiene que quedar muy claro que ahí está, quiénes son los que están participando en la investigación. Y importantísimo, en esa introducción, dejar claro la confidencialidad de los datos. Dejar claro que, uno puede contestar o que no puede contestar alguna pregunta y además que no se va a analizar de forma individual, sino que va a ser un análisis en forma grupal de todas las personas que nos van a contestar. Vamos a tener que hacer una revisión del orden que queremos poner en el cuestionario. Hay temas que son más complicados, que a veces es mejor dejarlos al final de un cuestionario. Hay temas que son sencillos, por así decirlo, y que nos sirven para filtro, para ganar la confianza, entonces lo ponemos al principio del cuestionario. Hay todo un tema con si poner primero las preguntas personales o ponerlas al final. Eh, Siempre tiene que ver con cuál es el objetivo. Si ustedes dicen, bueno, el objetivo es conocer la opinión sobre el país, no le voy a preguntar de primero cuál es el ingreso, sino que lo vamos a dejar al final. ¿Cuál es su ingreso? ¿Cuál es eh, la tenencia de artículos en el hogar? Eso es muy sensible si lo ponemos de primero. ¿Por qué? Porque piensan que le vamos a robar. Y entonces no nos van a dar mucha información y capaz que nos dejan ahí con las primeras dos preguntas. Entonces, tenemos que hacer un análisis. Por eso el cuestionario puede ser que yo haga 10 versiones de un cuestionario.
antes de llevarlo a pilotaje. ¿Por qué? Porque puse las preguntas, después las cambiamos de orden y así sucesivamente. Don Roberto. Gracias, Jorlen y don Francisco y demás compañeros. Aprovecho para hacer una sugerencia. El, a veces pasa que cuando hacen los cuestionarios los muchachos y ponen la parte del rango de edad, yo sé que a la edad de ellos, toda la gente que tiene más de 30 es vieja. Pero el asunto es de que cuando ellos llegan a la edad de nosotros, ¿verdad, Francisco? Que somos millennial vintage, ahí, ahí uno se da cuenta de que, o sea, que está bien, a la edad de uno ya pues no es como ellos, pero tampoco está tan mayor. Y no es tanto por el hecho de que uno lo comparen o no lo comparen con personas de más edad, es que las personas, y ellos lo van a ir viviendo, las personas por rangos de edades tienen comportamientos, conductas distintas, eh, no porque cambien de forma de ser, sino porque la etapa en la vida que están muchas veces les plantea retos o les abre oportunidades. Entonces, no es lo mismo una persona de 55 años que esté trabajando que una persona de 65 que ya esté pensionada. En Es- cuanto a disponibilidad de tiempo, dependiendo de la disponibilidad de ingresos y demás, ¿a qué me refiero? Que entonces cuando hacen los rangos de edades, ponen menos de 20, 20, 25, 25, 35, 35, 45, más de 45. O sea, yo los he visto así, esos cuestionarios. Me piden, ¿nos puede ayudar con esta encuesta? Y yo se las devuelvo. Pero es que yo no le puedo contestar una encuesta, porque usted cómo va a esperar que una persona dé igual la respuesta a alguien de 45 que a alguien de 55 o a alguien de 65, máximo que ha aumentado la expectativa de vida. Entonces, Ujú. para que los muchachos tengan cuidado en esa parte de los rangos. Y después, lo mismo que usted dice, hay cierto tipo de preguntas que es mejor ponerlas al final, porque inclusive después de que la gente ya duró no sé cuánto rato, dependiendo del cuestionario, que tampoco es bueno que sea mucho, pero ya después de que la gente ya contestó la mayor parte de las preguntas, total, una pregunta más, ya salgo de eso. No que se me la ponga al principio, de una vez ya la gente ahí se pone un poco quisquillosa o un poco reacia a querer colaborar. Era básicamente, gracias. Sí, Roberto, muchas gracias. Eh, es cierto, aquí es muy importante definir esa variable, cómo la quiero preguntar y la población que tengo. Si yo mi población eh, incorpora personas todas mayores de edad, y no vamos a truncar a los 35, 40, toda la población. ¿Por qué? Porque tenemos comportamientos muy distintos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a preguntar la edad. Si la vamos a preguntar por rangos o si la vamos a preguntar completamente abierta, que nos digan la edad. Tener muy en cuenta si lo vamos a preguntar al principio, si lo vamos a preguntar al final, por qué tan importante es para nosotros esa variable en el análisis posterior que vamos a hacer. Entonces, ahí sí tienen que dejarlo muy claro. Como les comentaba, el orden lógico también tiene que ver con la cantidad de preguntas que vamos a incorporar y la metodología que vamos a utilizar. Si nosotros vamos a trabajar un cuestionario cara a cara, podemos trabajar con un cuestionario grande. ¿Qué quiere decir? Que vamos a durar 30 minutos. Pero si vamos a hacerlo por teléfono, en donde vamos a tener que eh, tratar de sacarle toda la atención posible a la persona para que en 5 minutos no nos deje botada una entrevista, pues vamos a utilizar un cuestionario de 10 minutos. Ya después de 10 minutos por teléfono se vuelve muy denso y nos pueden dejar el cuestionario sin contestar. Depende mucho los temas que tenemos. Entonces, hay que valorar eso, qué tanto se puede, cuántos temas y qué tan profundo va a ser cada tema para ver cuál es la extensión del cuestionario. Siempre vamos a hacer una prueba del cuestionario. Y esa prueba del cuestionario, como les mencionaba anteriormente, el pilotaje, debemos hacerla completamente en un escenario similar al escenario que estamos estableciendo. ¿Qué quiere decir? Una pequeña muestra, no necesariamente tiene que ser una muestra grande, con elementos muy similares a la muestra que estamos estableciendo, con personas muy similares. Si yo estoy pensando en población adulta mayor, yo no voy a ir a hacer la prueba piloto en jóvenes, porque como decía don Roberto, los comportamientos son distintos, las opiniones son distintas. Entonces tengo que pilotear en personas adultas mayores porque esa es mi definición de población.
Y también debemos dejar claro en el cuestionario cuáles son las instrucciones a la persona entrevistadora o a la persona entrevistadora. Entonces, para que tengamos una mejor fluidez en la aplicación del cuestionario. Y aquí es muy importante porque todos deberíamos aplicar el cuestionario igual. Yo no voy a ir a repetir o a interpretar una pregunta que está en el cuestionario solo porque a mí me parece que tengo que interpretarla. No, todos vamos a tratar de unificar y estandarizar eso. Y para eso es importante las instrucciones que podamos poner en el cuestionario. Otro aspecto que deben ustedes tomar en cuenta es, voy a contestar estas preguntas para ver cómo ando yo con la elaboración de mi cuestionario. Y entonces vamos a ir pensando en cada una de esas preguntas y vamos a pensar que si es Jorlenis, necesario o útil hacer esa pregunta. Si es Jorlen, necesaria, se queda. Si no es necesaria, si es simplemente porque se me ocurrió ponerle y estoy preguntando, por ejemplo, la opinión del país y resulta que salí con un ¿cuál es su equipo de fútbol favorito? Entonces, ¿en qué gano yo con incluir esa pregunta? No gano nada, se excluye. Si es demasiado general, entonces, ¿qué es lo que realmente quiero preguntar con esa pregunta? Si es muy, muy detallada, entonces, ¿es necesario que sea tan detallada? Si debe preguntar el tema más bien con más preguntas o debe ser más específica o debe ser... Siempre tenemos que ir pensando en eso. Si la pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto. No vamos a hacer dos preguntas en una. No vamos a preguntar cuál es la marca del carro y la talla de pantalón que usted utiliza. Porque o nos dan una o nos dan otra. ¿Está usted de acuerdo con la ley Jaguar o el seguro del INSS para la presidencia? Y contestan sí o no. ¿Sí o no qué? ¿Estoy de acuerdo con uno o en desacuerdo? Y si se refiere a un tema sobre el cual las personas entrevistadas poseen información necesaria. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito realmente la información que voy a pedir o si existe en otro lugar esa información, entonces no necesito pedirla ahí, simplemente la agrego al proceso. No sé, don Roberto, si es que levantó la mano otra vez o es la la misma. levanté otra vez. Ah, ok. Gracias. Es Algo, la algo misma. rápido. No sé si lo mencionó antes, no puedo conectar en punto y si es así me disculpo. En cuanto a la prueba del cuestionario, un punto Sí, positivo es que si se hace la prueba y todo bien, las podemos tomar en cuenta dentro de la muestra, ¿cierto? sí, correcto. Cuando nosotros hacemos un pilotaje, si la respuesta a ese pilotaje no hay cambios importantes en el cuestionario, no hay cambios importantes inclusive en el orden del cuestionario, podemos utilizarlo como parte de la población. ¿Por Incluyendo. qué? Porque es una muestra similar que cumple las mismas condiciones. Sí, digamos que si te la muestra son 300 y hago, no sé, 20 cuestionarios, y no solamente que la gente lo entienda, sino que los encuestadores puedan aplicarla. En este caso, pues los muchachos son los estudiantes y posiblemente no haya problema, pero si fuera ya un Ajá. proyecto más en grande que yo contrato encuestadores, ahí es importante que también a ellos les quede claro cómo aplicar el cuestionario, tanto que sea fácil de aplicar por los Ujú. encuestadores como que sea fácil de responder por parte de los encuestados. Exacto, si yo no tengo que hacer cambios grandes en manual porque resulta que los entrevistadores no entendieron nada y aplicaron esas 20 entrevistas y tuvimos problemas en el proceso de que como no entendieron nada, las respuestas realmente no son válidas, yo tengo que excluir esas 20. Exacto. Pero si no hay problema, yo puedo formar parte, Es, pero es- siempre y cuando cumpla con la particularidad de la muestra y la población. sí, 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 gracias. Eso sí es importante. También es importante que ustedes vean que si la pregunta es posible contestarla sin cometer errores o si es sencilla de contestar, por así decirlo. Si las palabras son simples, aquí debemos tomar en cuenta quiénes se les va a preguntar. Hay veces que el vocabulario nos elevamos y pusimos unos términos muy técnicos y resulta que le estoy preguntando a personas que no tienen un nivel educativo suficiente para entender esos términos, entonces debo traducirlo. ¿Qué debemos hacer? Siempre tratar de redactar las preguntas a nivel más simple de comprensión.
tomando en cuenta la población que tengo. Y la estructura debe ser fácil, debe ser breve, tenemos de tratar de hacer preguntas cortas, precisas, no vamos a, no sé, a poner una introducción que es casi Padre Nuestro para una pregunta de sí o no, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tratar de hacerlo más precisa, lo más clara, y tratar de no tener que explicar anteriormente algún tema para preguntar. Entonces debemos tener muy claro, hay cosas muy técnicas que a veces sí hay que explicarlas, qué sé yo, cuando se quería preguntar mucho de la fertilización in vitro, había que explicar qué era fertilización in vitro para después detallar un poco y consultar la opinión de las personas. Pero si yo voy a hablar de un tema más fácil, más accesible, no necesito explicar. La pregunta por sí sola tiene que ir contestando, la persona por sí sola tiene que ir entendiendo y que ninguna pregunta induzca a la respuesta. Si usted lee la pregunta y dice, esto me induce a cierta respuesta, hay que redactarla diferente o hay que quitarla o eliminarla del cuestionario. Y es importante tener en cuenta qué es lo que yo voy a hacer cuando voy a entrevistar, ¿verdad? ¿Qué es el objetivo que busco siempre cuando voy a hacer una entrevista? Siempre vamos a buscar la información de acuerdo al objeto o el objetivo que yo tengo. Vamos a escribir cierta actividad, cierta objetividad en las situaciones que nos enfrentemos. No necesariamente todas las personas las entrevistamos bien, o sea, no las necesitamos fácil. Muchas veces estamos en una situación que debemos afrontar ciertas condiciones, entonces debemos desde un principio estar conscientes que puede ser que de pronto estemos en una entrevista y nos salió un perro y nos tuvimos que correr, a que nos empezaron a decir cosas raras. Y entonces, ¿cómo tenemos que afrontar esas situaciones? Nosotros tenemos que desde un principio capacitar a nuestro personal para eso, porque vamos a tener que responder a todas esas situaciones, y uno de los objetivos más importantes es encontrar hallazgos importantes para nuestra investigación. Entonces, todos debemos estar en la misma sintonía para poder llegar al momento de que cuando interpretemos lo que nos encontremos, sea por una buena entrevista, sea por información real y no sea porque nosotros como equipo indujimos o planteamos posibles respuestas. Porque nosotros como investigadores planteamos una hipótesis y pensamos un escenario, pero no necesariamente lo que vamos a encontrar. Importante que a partir de esto podamos encontrar soluciones al planteamiento o al problema que estamos afrontando. Pasos de la encuesta: vamos a planear, vamos a ejecutar, vamos a controlar y vamos a cerrar el proceso. Entonces, la planeación viene casi desde el principio, es algo que viene paralelo siempre, siempre vamos a estar planeando. Cuando hablamos de ejecución es el trabajo de campo, ya hicimos el pilotaje, ya estamos tranquilos de que ese es el cuestionario que vamos a utilizar, entonces vamos a la calle, ya sea que sea telefónico, personal y demás. En todo el proceso vamos a controlar que se esté haciendo lo que nosotros decimos. Ustedes como estudiantes básicamente les va a tocar que hacerlos ustedes, casi siempre. Nos toca que hacer nuestro TFI a nosotros siempre, pero también podemos encontrarnos que alguien nos puede ayudar a hacer la entrevista, a obtener la información. Entonces nosotros debemos controlar que realmente se esté cumpliendo, cómo se están haciendo las preguntas, si se está entrevistando a la persona que corresponde, qué sé yo, que vamos a entrevistar a jefes de hogar y resulta que estoy entrevistando a la primera persona que me apareció en la casa. Debemos hacer ese control de calidad. ¿Para qué? Para que la información que vamos a obtener sea lo más real, lo más parecido a la información que está en la calle, a la información que si hubiésemos utilizado toda la población y nos contestaron todos, ¿verdad? Y tenemos por último un proceso de cierre. Ese proceso de cierre vamos a comentar qué fue lo que nos pasó, vamos a revisar ese campo para validar toda la información que obtuvimos antes de entrar al proceso de presentación o procesamiento de información, que es como la última etapa en donde
vamos a estructurar qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar si vamos a hacer una presentación de resultados textuales, semitextuales, si vamos a utilizar gráficos estadísticos o cuadros estadísticos. Entonces, cuando pensamos en una presentación textual es cuando, bueno, contamos toda la historia, todo lo que nos dice la información o los datos en el texto. No hay ninguna visualización a la par o siguiente que nos ayude a ir entendiendo o comprendiendo la información. Vamos a utilizar cuadros estadísticos y aquí sí, mi consejo es, no todas las variables son cuadros y gráficos. Entonces vamos a decidir cuál información la ponemos en un cuadro estadístico y cuál información la ponemos en un gráfico estadístico. No vamos a hacer, y se practica mucho, cuadro gráfico, cuadro gráfico, cuadro gráfico y variable 1, variable 2, no, vamos a relacionar. Tenemos, al inicio pensamos en un plan de análisis de información. Pues entonces, de acuerdo a ese plan, ¿cómo vamos a presentar esa información? O sea, vamos a hacer un cuadrito donde venga el perfil de los participantes, o mejor vamos a utilizar un gráfico para mostrar cuánta es la desegregación por hombres y mujeres. Eso lo vamos a pensar, lo vamos a estructurar y lo vamos a realizar. ¿Cómo realizamos eso? Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el análisis que yo voy a hacer. Si voy a hacer solo distribuciones de frecuencias, si voy a presentar medidas de posición, si voy a utilizar, si voy a hacer un modelo estadístico, si voy a hacer pruebas estadísticas, si voy a hacer un análisis de regresión, si voy a hacer un análisis de varianza, si voy a utilizar pruebas no paramétricas o si voy a hacer una serie de tiempo o hacer modelos para proyecciones. Yo voy a establecer cuál de todas estas técnicas estadísticas voy a utilizar. Y de acuerdo a eso, pues voy a decir, bueno, voy a utilizar esta información, la voy a presentar en un cuadro. Esta información la puedo presentar en un gráfico. Lo que tengo es un modelo, entonces lo que voy a presentar es simplemente el análisis que voy a presentar, que obtuve, los resultados finales. Entonces, eso siempre tengo que tenerlo en cuenta cuando voy haciendo el análisis o cuando pienso en lo que voy a procesar. ¿Y cómo vamos a procesar? Ya obtuvimos los resultados, la base de datos, la vamos a hacer una limpieza general y esa limpieza general de la base de datos, y aquí es importante porque tenemos la costumbre de que empezamos a analizar apenas nos dieron la base de datos. Empezamos a tirar cuadros, empezamos a tirar gráficos, pero no pensamos en si realmente la información que tengo es congruente. Entonces vamos a hacer lo que llamamos la limpieza, vemos inconsistencias, cómo está, no sé, yo dije que estoy entrevistando personas de 18 a 35 años, pero resulta que la variable edad hay alguien que puso 98, hay alguien que puso 75. Entonces revisamos el por qué esa información no es parte de lo que yo ya había establecido y ver qué se puede hacer. Una vez que está esa base limpia, vamos a procesar. Hacer tabulaciones simples para ver el comportamiento y ya hacer tabulaciones un poco cruces y demás. Aquí ya es decisión del investigador y la posibilidad que tenga de utilizar algún software para eso. Empezamos con un software como Excel, que es muy básico. Entonces te hace cuadros o te saca información sencilla. Pueden utilizar el SPSS, hacemos de todo. El SPSS es uno de los software que hacen de todo, al igual que el Stata y el R. Aquí la particularidad es qué posibilidad tiene usted de pagar una licencia. Entonces, ahí sí tienen que, o la posibilidad de que alguien les pueda ayudar a procesar a partir de un software ya con licencia, como es el Stata y el SPSS, son licencias bastante caras. El Excel y el R, pues, el R es gratuito. Y también está el Sorbit2Go, que es para, ahora podemos montar el cuestionario en un software, en un sistema, y ir con la tablet o el celular a hacer la entrevista, ya no la tenemos que hacer en papel. Entonces, el Sorbit2Go es una posibilidad, igual que el Line Survey, que la facultad tiene licencia para poder utilizar el Line Survey. Entonces, pueden hacer uso de ello.
y ya no a un costo más bajo, digamos. El Solvi to Go sí es caro, el Line Solvi de la facultad, como es de la facultad, no. Entonces ustedes deciden en cuál software procesar. Esto es una vista nada más de cómo es el caso de una base de datos con SPSS, en donde encontramos la información codificada de cada uno de las personas que contestaron, de cada una de las variables que se contestaron. Van a tener dos pantallas, que una es la información y otra es cuáles son las variables. Aquí lo importante es que desde aquí puedes hacer cruces de variables, sacar frecuencias o hacer gráficos. Mi recomendación es no hacer gráficos en SPSS porque salen muy feos. Entonces pueden sacar el cuadrito, la tablita y usarlo en otro software, tal vez en el Excel. Y así de fea salen las tablas y los cuadros, pero ahí después ustedes les dan el formato que deben llevar. Y aquí es importante, si ustedes tienen una pregunta abierta en el cuestionario, hay que hacer un trabajo extra y es resumir esa pregunta, porque no vamos a dar las respuestas como tales, sino que las vamos a resumir. A partir de ahí, hacemos un manual de códigos. Entonces, el código 1 tiene que ver con, por ejemplo, esta era, creo que la problemática del país. Entonces, el código 1 tiene que ver con el empleo, el desempleo, todas las respuestas que tengan que ver con ese tema, las podemos agrupar ahí. El código con corrupción, el código 3, delincuencia, el código 4, drogas. Y utilizar eso para hacer un resumen de las respuestas, porque recordemos que no lo vamos a dar completamente individual, sino que vamos a dar respuestas en contexto del grupo de personas que nos contestaron o de la muestra que tenemos. Y una vez que ya ustedes decidieron qué van a hacer con cada una, pues vamos a presentar un cuadro o un gráfico. No vamos a hacer las dos cosas por cada una de las variables, pero sí debemos tomar en cuenta que el cuadro tiene que tener un título, donde el título nos diga dónde, qué y cómo y cuándo se obtuvo la información. ¿Dónde? Universidad de Costa Rica. ¿Qué? Población estudiantil. ¿Cómo? Según sexo al nacer. ¿Cuándo? En el 2022. Entonces, podamos contestar de acuerdo al título. ¿Por qué? Porque un cuadro estadístico se tiene que explicar casi solo. Vamos a tener una columna matriz, que es la variable más importante que yo quiero presentar. Vamos a tener la desagregación, que esta desagregación la llamamos encabezado, que puede ser valores absolutos, puede ser solo el porcentaje, o puede ser que incorpore otra variable. Y yo, qué sé yo, nivel educativo. Entonces, yo tengo los hombres por nivel educativo, las mujeres por nivel educativo. El cuerpo es la información que obtuvimos y muy importante, no se nos puede quedar la fuente. Si ustedes es propia, pues ponen la investigación. Si utilizaron información de alguna otra, pues vamos a poner de dónde es esa información. Y estas reglas básicas, que es el título, la columna matriz y eso, igual lo vamos a cumplir para los gráficos. Tiene que tener un título, tiene que tener una estructura y no vamos a entrar en detalle cuándo usar un gráfico, cuál variable, cuál tipo de variable, pero siempre tener en cuenta que depende del tipo de variable, así es el gráfico que vamos a utilizar. No todos los gráficos se pueden utilizar para todas las variables. Entonces, tener en cuenta eso. Podemos poner información dentro del gráfico, como los valores, y ya ahí sí definir, ya ustedes cuando tengan la parte de presentar la información, pues consultar un poquito más cuál es la variable, qué tipo de gráfico es y cómo es el cuadro que voy a presentar. Y siempre, y recordemos, siempre vamos a incluir la fuente de información, ya sea que vamos a utilizar un informe solamente digital o si vamos a utilizar un informe impreso, siempre vamos a incluir la fuente en todo lo que tengamos y utilizar las normas. En este caso yo puse APA, pero depende de cada una, ¿verdad? ¿Cuál es la norma que estén utilizando? Usualmente usamos APA. Y tomar en cuenta eso. Ya nosotros terminamos en un procesamiento y ese procesamiento responde al objetivo que pusimos al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones que van a hacer el TEFIA? Pues es parte de lo que ustedes después van a analizar un poco más a profundidad el procesamiento que hicieron.
pero es importante recordarles que todo tiene que ir coincidiendo con ese establecimiento que hice al principio de la investigación, el objetivo, el problema que siempre estuve. Y por último, el anuncio comercial, digo, que yo formo parte de la unidad de servicios estadísticos, que en cualquier momento ustedes pueden pedirnos ayuda por si tienen dudas de algo, o este fue el cuestionario que yo establecí, pero necesito como un ojito diferente de que me puedan ayudar a ver si voy bien o si voy mal. Pues nosotros estamos para servirles ahí. Ahí les dejo la información por cualquier consulta que quieran realizar. Y son docentes de la escuela los que les ayudan. Simplemente es una guía, no es que les van a procesar la información, sino que les van a dar una guía de, de lo que ustedes están haciendo, ya sea la parte de diseño muestras o de selección de muestras o el análisis estadístico, pero no se les va a hacer. Eso sí. Y no sé si tienen alguna duda o consulta. Ya hablé mucho yo. Sí, de hecho, bueno, pasamos a esa fase de preguntas y respuestas y tengan ahí bien los datos que les menciona Yoleni, porque efectivamente ¿verdad? Es una buena ayuda, o porque para muchos de ustedes, vamos a ver, han hecho trabajos de investigación para cursos, pero o sea, el brinco es grande, ¿verdad? Para ya un TFG es algo mucho más profundo, mucho más complejo y una segunda mirada, como dice Yoleni, pues puede ser bastante útil. Y entonces abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. Vamos a ver aquí. Ah, ok, pregunta Jocelyn que si este servicio tiene algún costo, Yoleni. No, este es gratuito para todos los estudiantes o investigaciones de todas las universidades públicas, no solamente la UCR, sino que todos nació con el sentido de darle apoyo a los trabajos finales, a las tesis, pero ahí hemos ido incorporando también algunas investigaciones dentro de la universidad. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad o tienen dudas, pueden utilizarlo. El servicio SUSI es hasta 3 horas. Entonces, ustedes pueden utilizar 1 hora, después próximamente venimos por otra hora y son 3 horas gratuitas. Ya si hay más demanda, se valora si es mucho, se hace un costo simbólico. Casi nunca llegamos a esas más de 3 horas, pero casi siempre es gratuito. Ahí vemos, no, lo que ocupan es como media hora más, entonces se les da gratuito. Ujú. Ya abrió un portillo, Yoleni. Muy bien, perfecto. Muchas No se gracias. preocupen, para eso estamos. Así es. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Puede hacerlo igual que Luis Jocelyn por el chat o simplemente pues nos levanta la mano y le hacen con el micrófono. Ok, si no, yo tengo tres, Yoleni, que fui anotando ahí en el camino. Eh, Ujú, ¿Cómo, cuál sería una recomendación? Porque de los primeros temas que tocaste fue el tema de las fuentes secundarias, ¿verdad? Y hoy en día pulula la cantidad de información. Entonces, ¿cómo sería un bonito método o algunas características que los estudiantes podrían tomar en cuenta para discernir entre una buena fuente secundaria y una que no lo es? Ok, fuente secundaria de calidad, por así decirlo, siempre nos hace referencia a la fuente primaria. Entonces, si hay una fuente como el Estado de la Nación, siempre nos va a decir, utilicé la información de tal y tal y tal, o tienen acceso a las bases de datos en tal enlace. Nosotros tenemos inclusive la base de datos. La fuente secundaria puede tener la base de datos. Verificamos toda la documentación que podamos encontrar. Y entonces vemos cuál es el método que utilizaron, cuál es la metodología de recolección de datos, cuál es el cuestionario, si hay un cuestionario aplicado o enlazado, y revisamos esa información extra, por así decirlo, que podemos accesar. Y ahí podemos discernir si hay suficiente apertura en la información que nos están dando, posiblemente sea una muy buena fuente secundaria. Si lo que pasa es que ahí sacaron un informe y de ahí no podemos ver nada más, empecemos a dudar, empecemos a ver
de dónde realmente es que estás obteniendo la información. Y si no hay referencia, bueno, yo les mencioné, todos los cuadros y gráficos deben tener su fuente, además de lo que tenemos. Buscar esas fuentes, a ver si encontramos a partir de ahí más información que no nos están dando. Si no lo encontramos, desconfiemos. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias. Luego, más adelante, conversaste sobre el tema de las poblaciones finitas y las infinitas. Yo sé de un par de corrientes para la definición de qué es finito y qué es infinito, ¿no? Eh, Según tu conocimiento y obviamente hablando en el ámbito de los negocios, hay como una medida preestablecida para que ellos sepan, mira, la población es de tanto, la podemos considerar infinita, o cómo podría ser eso. Ok, nosotros establecemos, muy importante, en tiempo y en espacio nuestra definición de población. Entonces, si yo en el tiempo y en el espacio que estoy definiendo lo puedo cuantificar, yo puedo decir son tantos, lo podemos establecer como una población finita. Entonces, si yo puedo cuantificar que a enero del 2024 eran tantos, lo podemos establecer. Lo que pasó después de enero es parte de lo que la población no va a entrar porque mi definición no lo tiene. Si yo puedo decir que a enero del 2024 no tengo forma cómo cuantificarlo, entonces yo sí digo, bueno, es infinita, pero es medible. Entonces puedo mantener esa definición de población y tratar de hacer una estimación a partir del muestreo que voy a utilizar. Un poquito más Perfecto. robusto, a veces tratamos de utilizar un muestreo más robusto por lo mismo, porque no podemos cuantificar tanto, pero ya Ujú, sabemos que anda por ciertos valores, por así ujú. decirlo. Perfecto. Y lo último, tal vez, no sé, es más un comentario y vos me dirás si estoy en lo correcto o no. Hay algunos datos que recopilamos que no necesitan del todo ni una tabla ni un gráfico, ¿verdad? A veces los chicos, por ejemplo, me tiran un gráfico de la edad de los que respondieron, otro gráfico del sexo, la división de sexo. Y yo creo que hay cosas, digamos, como esos datos demográficos, per se, si lo que queremos es indicar quiénes fueron los que respondieron, en prosa podría resolverse, ¿no? ¿Verdad? Uno o dos párrafos donde describen este tipo de situaciones sin la necesidad de poner algún gráfico o alguna tabla, porque también ayuda visualmente, ¿verdad? Cuando vamos, puro gráfico, 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 ¿verdad? Y si tenemos más bien, entonces el lector agradece, ¿no? Que en algunas ocasiones, pues un poquito de prosa en medio. Y entonces ese era un comentario, pero no sé si vos lo consideras igual. No, sí, correcto. Opino lo mismo. Hay variables que nosotros incluimos en el cuestionario, no para mostrarlo sino para control, incluso para ser parte de un modelo de un análisis posterior. Entonces, ese análisis que yo hago inicial, que muchas veces se acostumbra, que es casi como un descriptivo de todas las variables, no necesariamente tienen que estar. O sea, variables como menciona la edad, yo puedo mencionar en el texto como introductorio de la descripción de la población que participó, que fueron entre un rango de edad y que incluso la edad promedio es tal, pero no necesita que tenga un cuadro o un gráfico. Si en algún momento se lo piden, pueden incluso incluirlo en un anexo y referenciar que en el anexo está la distribución por grupos de edad o algo por el estilo. Pero es sopesar qué tan importante es esa variable en el análisis principal que voy a hacer. Si no, no es necesario ponerlo, con un comentario es suficiente. Perfecto, esa era mi última intervención en ese sentido. No sé si algún colega docente o alguno de los estudiantes tendrá alguna consulta o algún comentario adicional. Ok, bueno, Yoleni, agradecerte nuevamente en nombre de toda la cátedra de taller de investigación por tu tiempo, por tu dedicación y definitivamente muy atinado y muy interesante todo lo que nos presentaste el día de hoy. Con mucho gusto y estamos a disposición si igualmente por ahí
Les dejo mi correo y mi teléfono para que puedan, en algún momento, alguna duda les sale así de pronto. Estamos a toda la disposición de poderles ayudarles. Perfecto.